pasado al Alforí, ¿verdad? Hubo un tiempo, una época que los sacerdotes de aquel tiempo y el pueblo incluso nos llamaban gentiles, nos llamaban leprosos, nos llamaban enfermos, y no podíamos pasar ante la presencia de Dios, no podíamos pasar ni a ofrendar ni presentarle nada a nuestro Señor. Por eso es una victoria en Él poder pasar a ofrendar y poder pasar a diezmar y poder dar gratitud también, como lo hacían nuestros antepasados, por lo que tú haces, Señor, en nuestra vida. Amén. Te damos gracias, Señor, por el Alforí, Señor. Utilízalo, Padre, en las necesidades que hay en tu casa, Señor, en las necesidades que haya en tu pueblo, Padre, y que nunca, Padre, tu casa sea avergonzada, porque si tu casa es avergonzada, cuánta vergüenza habrá en los hijos, Padre. Ayúdanos, Padre, a permanecerle fiel y fiel a ti, Padre. Y ahora, como no, Señor, yo te pido, Señor, en esta mañana, Señor, que tú prepares nuestra vida delante de ti, Padre. Quite todos los enredos mentales, Señor, que traemos, Señor, para que hoy nos pongamos, Señor, a tus pies, diciendo, como dijo tu Hijo, que se haga tu voluntad, no la nuestra. Ayúdanos a entenderlo, Padre, a derribar todo yo, Padre, y toda nuestra voluntad, Padre, para que tu poder y tu obra se manifieste en cada uno de nosotros. Bendecimos tu palabra, Señor, que tú traes en el día de hoy, Padre. Ayúdanos a recibirla con gozo, Padre, y sobre todo, Padre, que profundice bien en nuestras vidas, Señor, para que se haga real y sea próspera. Haznos esa buena tierra, Padre. Como no, Padre, te pido por mi propia vida, Padre, que no hable el hombre, Padre, que hables tú en esta mañana. Pon carbones encendidos, Señor, en mi boca, Padre, para que yo nunca, Señor, coja juicio delante de ti, Señor, porque las ovejas no son mías, sino son tuyas, Padre. Que tu palabra siempre sea de edificación y de estructura. Te lo pido en el santísimo nombre de Jesús. Amén. El pueblo dijo, amén. Bueno, hermanos míos, tenemos... ¿Qué es esto? Una cestilla, ¿verdad? Donde todo el mundo echa su petición, ¿verdad? Veo una, ¿verdad? Debemos seguramente, ¿a que tú tienes algo que pedirle al Señor? Yo sé que lo tienes. Yo sé que todo el mundo tenemos algo. Pero la palabra del Señor nos ayuda siempre a caminar en la fe, ¿verdad? Sabemos por la Escritura que allí donde nadie te ve, ¿verdad? En tu habitación, ¿verdad? Cierra tu habitación y allí clámame y habla conmigo, ¿verdad? Pero también vemos los hombres, los héroes de la fe que declaran la palabra de nuestro Señor, son aquellos hombres que accionaban, que caminaban y que buscaban su propio milagro, ¿verdad? Yo recuerdo cómo Jacob no se conformó solamente con escuchar de Dios, sino que peleó con el ángel y le dijo, no te voy a soltar hasta que tú no me bendigas. Por eso tenemos que esforzarnos de agarrarnos fuertemente al Señor y decirle, no quiero solo saber de ti. No te voy a dejar hasta que tú no me bendigas, hasta que tú no hagas la obra en mí. Padre mío, por eso esfuérzate. Ven al altar en secreto, nadie lee lo que pone, pero sí un pueblo de Dios va a orar por al menos por esta petición que hay aquí, en esta mañana. Amén, te damos la gloria, Señor, y la honra, Padre mío. No sé la necesidad que hay aquí de tu hijo o de tu hija, Padre. No venimos solo a presentarte siempre cosas malas o necesidades, también hay proyectos, celos en nuestro corazón. Aspiramos a cosas grandes contigo. Padre, yo te pido, Señor, que tu pueblo, Señor, se rinda a ti, Padre mío, y pueda experimentar la fe en caminarnos, la fe de los hombres que arrebatan el reino de los cielos.
Damos gratitud, Señor, por esta vida, Señor. Esperamos, Señor, que en esta bendita mañana, Señor, tú puedas hacer realidad, Señor, ese deseo que desea en su corazón. Es tu palabra que antes que abramos la boca, tú ya sabes lo que deseamos, pero tú quieres que la abramos. Gracias por esta vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso. Bueno, el Señor sigue haciendo su obra, ¿verdad? Sigue habiendo manifestaciones con poder, seguimos viendo que Dios es real, que Dios vive. Yo tenía aquí... bueno, vamos a darle un fuerte aplauso al grupo Alabanza, que me lo deja aquí. Ayer estuve hablando con un amigo mío, mi amigo Jimauer, cubano, se fue a vivir a Las Palmas y me llamó como ahora un mes, había tenido su mujer un ictus. Estuvo aquí un tiempo congregado entre nosotros y se fue a Las Palmas por trabajo, ¿verdad? Y vemos que el Señor tiene misericordia, ¿verdad? Estuvimos orando por su mujer. Y su mujer, ayer mismo pude hablar con ella por teléfono. Se está recuperando muy bien del ictus. No le están quedando secuelas y la verdad que Dios es veraz. Y Dios está ahí siempre. Pero también tenemos que ver que el enemigo anda como león rugiente a quien devorar, ¿verdad? Sujetémonos bien al Señor. No demos parte al enemigo porque ya nos quitó muchas cosas en otro tiempo. Pero en Cristo Jesús debe de ser todo ganancia. Ganancia. Amén. Vamos a dar los anuncios de la iglesia. La iglesia tiene actividades, ¿verdad? El creyente debe de caminarla. Tenemos los martes, ¿de qué? Día de oración e intercesión. Aprendemos ahí. Una cosa que se pide los martes es que oramos por las cosas de la pizarra, ¿verdad? Jesús le dijo a sus discípulos: la gente viene aquí a saciarse de pan, pero a ustedes he dado a conocer el reino de los cielos, ¿verdad? Por eso en las pizarras solo hay asuntos del reino de los cielos, ¿verdad? Hay el grupo de evangelismo, hay oraciones por los ministros, por los que sirven, ¿verdad? Por los hombres, por las mujeres, por los ancianos, por la iglesia, por las necesidades de la casa, de la obra de Cristo Jesús, por el despertar de la iglesia, por el amor. Oramos por la cárcel, ¿verdad? Por los ministerios de cárcel. Entonces, ahí es cuando se levantaban los hombres como atalayas y guerreros. Tú eres atalaya en tu casa. Pero muchas veces la palabra dice pidís mal, porque siempre pidís para vuestro propio ombligo, ¿verdad? ¿Alguna vez te has parado a pensar y venir un martes a interceder por la obra del Señor? No podemos ser, ¿recordáis ese hombre rico y Lázaro? Cuando murieron los dos, uno estaba en el seno de Abraham y no estaba rico, en un lugar, ¿verdad?, de tormento, ¿verdad? Y quería que Lázaro mojara su dedo en agua y le diera, ¿verdad? Y ahora sí quería que él fuera a predicarle a su familia. Y le dijo que ya era tarde, ¿verdad? Que ni de este monte se pasaba ni de este se pasaba hacia el otro lado, ¿verdad? Y aunque vieran personas, alguien levantarse de los muertos, creerían, ¿verdad? Ahí está hablando de Cristo mismo. El tiempo es hoy y es el ahora, donde tenemos que hacer la obra de nuestro Señor e interceder, ser hombres de guerra, de oración. Tenemos mucha vida dentro de nosotros y esas herramientas que quiere Dios que las ejercite, tienes que empezar viniendo al gimnasio, que es la casa de Dios. Amén. ¿Qué tenemos los jueves? Estudio, ¿verdad? ¿Dónde estamos? En los estudios. ¿Quién recuerda dónde estamos en los estudios? Los dioses, ¿verdad?
que pone el Señor delante de nosotros después de salir de Egipto. Son momentos de prueba, son momentos de afirmación en el creyente y son momentos de no mezclarnos, dice la Escritura, de no coger lo que tienen los otros pueblos. En otra época cogimos muchas cosas, ¿verdad? Estructuras, edificaciones, lo que aprendimos de nuestro barrio, de nuestra zona, de nuestra familia, ¿verdad? Pero es aquí en Cristo Jesús todas las cosas son hechas nuevas, ¿verdad? Y eso es lo que debemos de creer. Y nos dio autoridad y poder para vencer. Y nos puso sobre aviso de no contagiarnos de esas doctrinas. No es el hombre el que daña la obra de Cristo, sino la doctrina del hombre, la que frustra la obra de Cristo en cada uno de nosotros. Por eso es necesario que los jueves vengamos a estudiar de la palabra de nuestro Señor. Amén. Ya tenemos los viernes, grupo de evangelismo, ¿verdad? Hemos estado ahora estudiando qué tiene que hacer primero un creyente, ¿verdad? Que es confesar a Cristo, ¿verdad? Lo vemos en Romanos 19, ¿verdad? Cualquiera que creyera en su corazón y confesara con su boca, ¿verdad? Es salvo. Entonces todo ese decreto que está detrás de nosotros es partido, ¿verdad? Por eso nosotros, al haber nacido en el Espíritu, tenemos que utilizar las herramientas de nuestro Señor. ¿Por qué mi vida no cambia? ¿Por qué la vida de mi hijo, de mi hija no cambia? ¿Por qué mi alrededor no cambia? Porque primero hay que romper un decreto acusatorio, ¿verdad? Tenemos que invitar a la gente que confiese a Cristo. Cualquiera que confiese a Cristo delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Entonces vemos que las cosas espirituales se mueven en lo natural, ¿verdad? Tenemos que esforzarnos. Estuvimos hablando de lo que es un bautismo y lo que es la Santa Cena. Yo invito, porque ahí no solamente estamos estudiando, sino estamos preparándonos para cuando tengamos que batallar en el reino de Dios, evangelizando otras vidas. Como sabemos ya lo que hay detrás, primero lo que hacemos es presentarle a nuestro Señor, para que esos decretos se rompan, para que sea tomado por hijo, sea partícipe de su cuerpo y de su sangre, y sus pecados sean perdonados, ¿verdad? Tenemos que seguir batallando, porque hay personas, a mí me da mucha lástima cuando alguien quiere hablar con alguien en su propia psicología, y el Señor no habla de psicología, habla de palabra, de vida. No solo de pan va a vivir el hombre, sino todas las palabras que salen de la boca de Dios. Yo muchas veces cuando hablo con mi hijo, no hablo como padre, no hablo como un amigo, yo le hablo como un hijo de Dios y le hablo de la palabra, porque sé que mi palabra a lo mejor le entra por aquí, le sale por aquí, pero la palabra de Dios que sale de mi boca nunca viene vacía, sino que lleva su fruto a su tiempo y dará su beneficio a su debido tiempo. Amén. ¿Qué tenemos los domingos? Culto general, donde hoy, un día más, nos congregamos en un solo nombre y vamos a disfrutar de nuestro Señor. Hoy dice el Señor que trabajó 6 días, ¿verdad? Y el séptimo descansó. Y el séptimo lo hizo para que nosotros fuéramos a adorarlo y buscarlo. Un día que nos apartó para su gloria y para su honra. Y ese es el día de hoy. Y también quiero hacer memoria de los grupos que tenemos de información. Tenemos un grupo de oración, que es información de la iglesia, un grupo de WhatsApp, donde ahí ponemos las peticiones que tenemos para que como pueblo oramos e intercedemos por las necesidades que hay en la casa, por las necesidades que hay en nuestros hermanos, ¿verdad? Tenemos el grupo Señor de Señores, que ahí es donde todas las mañanas ponemos devocional, ¿verdad? Donde cada uno en libertad ponemos vídeos, música, alabanza, un mensaje bíblico, y donde como pueblo nos podemos enriquecer, ¿verdad? Y también un WhatsApp para hombres y un WhatsApp para mujeres, ¿verdad?
donde deberíamos de apuntarnos para seguir, porque las mujeres dan devocionales, ¿no? Estáis dando devocionales, ¿no? Para edificación de la obra de Cristo. Pues esfuérzate y sé valiente para que siga el Señor manifestando cositas en tu vida. Vamos a presentar lo que vamos a entrar en el día de hoy. Como título lleva: Esta generación perversa demanda señal. Esta generación perversa demanda señal. Qué palabra más dura, ¿verdad? Le dijo Jesús a esos fariseos, ¿verdad? Que querían una señal, ¿verdad? Hay tanta gente ciega que no ve a Cristo. Pero no ve a Cristo porque no hay mayor ciego que el que no quiere ver. Porque Cristo iba pasando, iba sanando, ve la obra, ve los milagros, la gente, ve lo que dicen de Jesús la gente, pero ellos querían un milagro en sus ojos, ¿verdad? Delante de Él. Y eso era como el Evangelio del desierto. ¿Recordáis el Evangelio del desierto? Cuando Jesús estaba arriba del cenáculo, ¿qué le dijo el enemigo? Tírate, ¿verdad? Y a tu Dios no tentará, ¿verdad? Todos queremos un milagro autopersonal. Queremos retar a Dios que me hable a mí. Y no vemos cómo se está moviendo el Señor. El Señor quiere que entres en el movimiento. El movimiento es una obra de fe. No retes al Señor. Quiero mi milagro, quiero mi contestación, porque ese es el evangelio del enemigo, ¿verdad? El enemigo le dijo: si está escrito, tírate, que sus ángeles te van a recoger. El Señor manda su ejército, ángeles, arcángeles, querubines, por amor a nosotros, cuando estamos en el río de Él, pero no por provocación. Si Jesús se hubiera tirado, el porrazo que hubiera pegado, ¿verdad? Porque no se le tienta a Dios. Y nosotros aprendemos de eso. El Hijo del Hombre nos enseñó cómo debemos de comportarnos delante del Señor. Y hoy vamos a aprender de esta señal y vamos a ver de cómo meternos en el río, cómo la gente era sanada, cómo la gente era liberada, por qué la gente adquiría demonios, ¿verdad? Veremos cómo abrimos puertas, y las puertas entran de una forma que es por doctrina, ¿verdad? Los enemigos entran en nuestra vida por doctrinas falsas, por creencias falsas. Incluso en el desierto vemos que el diablo tenía su doctrina y te hablaba de la palabra del Señor, pero la palabra del Señor transversada, la palabra del Señor que hace más que cojamos perjuicio por no entenderla. El Señor no dijo: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Nosotros tenemos que adquirir conocimiento para no caer en la artimaña del enemigo. No todo el que te hable de Dios es de Dios, ¿verdad? Jesús ya lo dijo. Señor, Señor, si hablé en tu nombre, si hice milagros en tu nombre, ¿verdad? ¿Qué le digo? Apártate de mí, hacedor de maldad. Nosotros aprendemos ahí que no es lo que el hombre hable, no es lo que el fruto, el árbol represente, sino el fruto que estamos dando en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque cualquiera puede hablar de la palabra, pero lo difícil es aplicarse a la palabra. Si hemos sido transformados, si hemos sido cambiados, si hemos estado en la viña del Señor, como esos árboles que quiere el Señor, y venga el propietario de la viña y vea que el árbol está dando fruto. No va un árbol que está allí demasiado tiempo y no hay fruto en sí. El Señor dijo: córtalo y arráncalo.
Pero el hombre que cuidaba del campo, nuestro Señor Jesús, dijo, déjamelo un año más para que dé fruto. El Señor siempre está apostando por cada uno de nosotros. Y hoy vamos a entender que Él nos ha sido de tropiezo a lo largo de nuestra vida, por qué no hemos podido dar fruto y que podemos estar arrastrando incluso cosas generacionales que Dios quiere romper y quiere partir. Amén. Dice en Mateo 12, 38 al 42, generación perversa demanda señal. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Respondió y le dijo, generación mala y adúltera demanda señal, pero no se le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre de gran pez 3 días y 3 noches, así será el Hijo del Hombre, que en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás está aquí en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón hay en este lugar. Amén. Vemos que los fariseos, vemos que los escribas, los doctos en la palabra. ¿Qué es un escriba? Un escriba es un hombre que aplica la ley, ¿no? que aplica el juicio, pero lo aplica sin misericordia, ¿verdad? Ellos son los que demandaban señal. ¿Y qué es un escriba? ¿O qué es un fariseo? Un fariseo son aquellas personas que son hipócritas, que demandan en la hermana lo que ellos mismos no hacen, ¿verdad? Son aquellas personas que sin entender los ciclos espirituales rápidamente levantan una piedra para tirársela. ¿Y nosotros qué entendemos ahí? Y quien esté libre de pecado que tira la primera piedra, ¿verdad? Entonces ahí vemos que en ese ciclo espiritual vamos aprendiendo a no levantar la piedra contra el hermano, sino aprender lo que quiere el Señor que yo aprenda. Antes de levantar, analizar cómo está mi vida. Antes de juzgar, aprender cómo está mi vida. A veces pensamos que está salvando al hermano y a lo mejor el ver el pecado del hermano está salvando tu vida, porque te está demandando el Señor un autoexamen, ¿verdad? ¿O no dijo Cristo Jesús que para quitar la paja del ojo de tu hermano debieras de quitar tu viga? O sea que yo estoy viendo que mi hermano tiene una paja, pero al ver la paja de mi hermano debería de mirarme que yo tengo una viga. Y es lo que nos separa mientras la gente, que debemos de pararnos a mirar como Cristo quiere que miremos nuestra vida. Los enemigos, como le dijo Jesús, ustedes sois de vuestro padre el diablo porque las cosas del diablo hacéis, ¿verdad? Por eso ellos demandaban una señal a Jesús y no se metían en el movimiento de Jesús, ¿verdad? Si vemos Juan 8, del 39 al 59, vemos en el 47 que dice, el que es de Dios, la palabra de Dios oye, por esto no lo oís vosotros, porque no soy de Dios. Vemos que estas personas no oyen, vemos estas personas que tienen duro su corazón, vemos estas personas que tienen un dogma, tienen una religiosidad, y esa religiosidad causa en el ser humano unos muros de contención donde la palabra del Señor no haya cabida, ¿verdad? Por eso dijo Jesús, mi palabra no tiene cabida en ustedes, ni mi palabra podéis oír, ¿verdad? Estáis totalmente cerrados a la obra de Cristo Jesús. Y nosotros debemos de aprender que en este tiempo los
los doctos de la ley, los doctos de la palabra, eran los que estaban enseñando al pueblo de Dios. Estamos hablando de una Biblia que mataba, una Biblia que condenaba, una Biblia que ponía peso en las vidas y en las personas. Estamos hablando de esos dogmas que el Señor quiere que no vivamos más en el pasado. Aquí un sacerdocio nuevo, dice la Escritura, de la tribu de Judá, del que no se habló antes, ni sabíamos nada, dice la Escritura. Aquí un sacerdote nuevo con unas leyes nuevas, ¿verdad? Por eso vemos a un Dios tan diferente, ¿verdad? Un Dios que te para en tu vida y te hace analizar qué doctrina estás llevando. ¿Qué sanación estamos pidiendo a nuestro Señor? ¿Qué le estamos demandando a nuestro Señor? ¿Qué queremos de nuestro Señor que nos haga en nuestra vida? ¿Demandamos una señal? Tú como pueblo de Dios vas a poder ver las señales de Cristo en tu vida y Dios la va a manifestar con poder porque lo único que quiere Dios es que se vea Cristo en ti y se ha glorificado su nombre, se ha glorificado su Hijo, ¿verdad? Pero tenemos que derribar estructuras, tenemos que derribar dogmas religiosos. Unos son de Apolo, otros son de Juan. Nosotros somos de Cristo Jesús. Nosotros somos de la verdad. Dice, vamos a ver 7 sanaciones, ¿verdad? Vamos a ver en Marcos 5, del 1 al 20, vemos a un endemoniado ganadero. Este endemoniado era un hombre que tenía mucha fuerza. Este hombre le amarraban con cadenas, nadie podía con él, él rompía las cadenas, él dormía en sepulcro, él iba pegando chillillos, ¿verdad? Y ese hombre ve a Jesús llegar. Y ese hombre va al encuentro de Jesús, ¿verdad? Y una manifestación de que cuando uno se acerca a Dios es que los demonios declaran su nombre. Y dijo que había una legión dentro de él, ¿verdad? Y Dios, pues, en su naturaleza divina, pues lo sanó, ¿verdad? Lo liberó, ¿verdad? Pero vemos que después, ¿a dónde le manda este ganadero? Dice, si leemos desde el día hacia adelante, dice, y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba aquí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaban todos los demonios diciendo, envíanos los cerdos para que entremos en ellos. Y luego que Jesús dio permiso y salieron aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron, ¿verdad? Aquí vemos la naturaleza de Jesús cuando sana a un endemoniado, es enviarlo a su casa para que el demonio saliera de su vida. Vemos cómo podían haber una doctrina dentro de su hogar, una doctrina muy diferente, una enfermedad. Podemos ver como esos cerdos, ¿verdad? Donde entraron los demonios, ¿verdad? ¿Por qué el hombre le cuesta entender tanto que nosotros somos envases? Podemos aguantar el reino de Dios y podemos aguantar el infierno dentro de nosotros. Ahora, ¿qué queremos aguantar? Mira, cuando a Saúl se le manda a matar a los amalecitas, ¿verdad? ¿Qué hizo Saúl? Dios le dio una orden, ve a matar a los amalecitas, mata hijos, mujeres y su ganado. Vemos que el Señor siempre hace mucha insistencia en que tiene que haber una combinación entre las personas
con los animales de la persona, ¿verdad? Adquieren la misma doctrina. Vemos que estos hombres ganaderos se asustaron cuando vieron esos demonios entrar en los cerdos y salieron corriendo, y dice que dieron voces. Entonces aquí vemos otra vez la señal de Jonás. La señal de Jonás es una predicación, la señal de Jonás es un arrepentimiento. La señal de Jonás es decirnos que nos volvamos de nuestro camino. Este hombre ganadero, al ver esos demonios entrar, fueron y dieron voces. Y si vemos el pasaje de Saúl, cuando Dios le manda matar a Amalekita y su ganado, el Señor explica el porqué. Porque salieron a estorbar a mis hijos en el camino, saliendo de la tierra de Egipto, ¿verdad? Quizás estos hombres ganaderos en su casa eran piedra de tropiezo para el pueblo de Dios, para el camino de la obra de Cristo. Por eso sus gatos, su rebaño era maldito. Y al tener maldición, damos paso a esos demonios que el Señor no quiere que estén en nuestra vida. El endemoniado, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase entrar con él. Mas Jesús no lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale grandes cosas ha hecho el Señor, ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuántas cosas grandes ha hecho el Señor Jesús con él. Y todos se maravillaban. Y vemos aquí nuevamente la señal de Jonás. La señal de Jonás es anunciar el arrepentimiento, anunciar el no ser tropieza para la obra del Señor, anunciar volvernos de nuestros malos caminos. El segundo, Dios da la vista a dos ciegos. Y lo vamos a ver en el pasaje de Mateo 9, del 27 al 38. Pasando Jesús de allí, siguieron dos ciegos dando voces diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús le dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Jesús les encargó rigurosamente que no lo supiera nadie. Pero saliendo de ellos divulgaron la fama de él por toda la tierra. Ahí hasta los mudos hablan. Mientras salían ellos, aquí trajeron un mudo endemoniado y echaron fuera al demonio, y el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios, ¿verdad? Entonces vemos que dice: nunca se ha visto cosas semejantes en Israel. Y se maravillaban con Jesús porque ellos predicaban de una doctrina que era muy diferente a la de Jesús, una doctrina que sí que había los demonios en tu vida, una doctrina que sí que haya peso en tu vida, y una doctrina donde el pueblo de Dios se había encarcelado con demonios en su vida, ¿verdad? Pero Jesús rompe esa doctrina. ¿Quién es este hombre que aún los demonios lo obedecen, ¿verdad? Y le acusan de tener demonios, de tener cosas espirituales contrarias a las de Dios. Y él dice y reclama, y vemos que es una doctrina que tenemos que tener mucho cuidado el creyente, porque dice que toda blasfemia contra el Hijo de Dios será perdonada, ¿verdad? Menos la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos aquí que quiere hacer el diablo? Adoctrinar contra Jesús, ¿verdad? ¿Cuántas personas veo hoy en la calle que quieren causar a Jesús un pecado? En Jesús nos halló pecado, por eso nos dio vida juntamente con Él. Por eso pudo vencer en la cruz,
Dios se hizo inmundo llevando tu pecado, no el suyo, en la cruz. No queremos hacernos inmundos, no queremos coger juicio en nuestras vidas. Hay gente que yo lo veo en la calle, que como ven en YouTube, ven en redes sociales y tienen diferentes doctrinas, tienen un relío que contradicen toda la palabra de nuestro Señor, diciendo que en Jesús hubo pecado, que Jesús no murió en la cruz, que Jesús se casó con María Magdalena y unas cosas que van sacando con diferentes doctrinas para querer hallar pecado en Jesús. Pero los hijos de Dios no queremos consecuencias con Dios. Y Cristo es el Cordero sin mancha. Y el que intenta con el Espíritu Santo, el que dice que en él hubo pecado, que en él hubo demonios, está tentando contra el Espíritu Santo y dice que no será perdonado, que ante un juicio y ante un consejo tiene que presentarse. Pero Jesús no quiere eso en nuestras vidas. Un reino no puede ser dividido en sí mismo. Él no vino a condenar. Él vino a salvar, Él vino a mostrarnos esas identidades y esas doctrinas que quieren hacer que nos separemos del amor de Dios y que hallemos más consecuencias que beneficios. Esas doctrinas lo que hacen en nosotros es abrir puertas donde entran y habitan. Demos cuenta que ellos se maravillaban porque lo que hacía Jesús no se había visto antes. ¿Quién es este que aún los demonios le obedecen? El tercero es la curación No, vamos a leer lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Aquí vemos uno poseído y ciego y mudo, pero que también tenía un demonio. Y vuelve a repetir las mismas palabras de nuestro Señor sobre esa blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y él le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y le dijeron aquellos escribas y fariseos, echa fuera demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es desolado, y toda ciudad y casa dividida entre sí misma no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién lo echarán vuestros hijos? Y si yo fuera hecho demonios por Beelzebú, ¿quién lo echará vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque como puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto, digo que todo pecado y toda blasfemia será perdonada a los hombres, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no lo será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces vemos las doctrinas de tropiezo en la vida del creyente. ¿Tú estás bien afirmado en Cristo Jesús? Es mi pregunta. Porque el que tiene fe, para tener fe es necesario saber que Cristo es real y vive. Que Cristo puede sanarnos, que Cristo puede liberarnos, que Cristo hoy está aquí entre medio de nosotros. Él ve nuestra dificultad, Él ve nuestro dolor, Él está viendo nuestra enfermedad, está viendo tantas cosas que nos están sucediendo en nuestra vida.
Pero Él quiere liberarnos y quiere liberarnos de consecuencias, de doctrina. No sé si tú me estás entendiendo, hermano. Te voy a poner un ejemplo para que tú me entiendas más claro. Si tú me robas a mí, yo te puedo perdonar, ¿verdad? Yo te he perdonado, pero tú sigues siendo un ladrón. ¿Por qué la gente en el Antiguo Testamento pedían perdón al Señor, pero habían pecado? Había una consecuencia, y la consecuencia tiene un pago. Entonces viene un castigo que es divino. Entonces no solamente que me perdone mi hermano, que me perdone Dios, sino que hay unas consecuencias detrás. ¿Y cómo me limpio de esas consecuencias? Aceptando al Cordero Redentor. ¿Por qué iba el pueblo judío a entregar? Si podían haber dicho, perdóname, Señor, no se trata de Dios te perdona, pero viene una consecuencia. Mira, ¿recordáis a David? David no pecó. Miró a aquella mujer por el balcón, ¿verdad? Clamó, Dios lo perdonó, ¿verdad? Pero David siguió con su reinado, siguió con sus cosas, pero le dijo, oye David, vienen unas consecuencias. Tu hijo morirá y tus mujeres serán fornicadas públicamente, ¿verdad? Y en tu casa se levantará rebeldía. ¿Y qué pasó luego? Su hijo murió, no nació, ¿recordáis? Por mucho que se tiró al suelo, por mucho que oraba al Señor, su hijo murió. Su hijo Absalón se levantó en contra de su padre, ¿verdad? Lo hizo huir del reino. ¿Y con quién se quedó su hijo? Con sus mujeres. Y la fornicó públicamente. Y en su casa siempre hubo la rebeldía entre los hermanos. Todo se fue cumpliendo. Y después David volvía a su reino. Queremos estar viviendo en Cristo Jesús esperando la consecuencia. Hemos pecado. Pero no podemos estar con doctrinas falsas. Necesitamos nuestro Cordero, necesitamos la expiación, necesitamos venir a Cristo, necesitamos no coger consecuencias. No queremos golpes de arriba, de lo alto, ¿verdad? Aquí vamos a ver una persona que era una gentil como éramos nosotros. Y esta está en Marcos 7, 24. Y vemos que esta mujer, estaba Jesús sentado comiendo, ¿verdad?, con sus discípulos. Y esta mujer se tira a los pies, ¿verdad?, y le pide que sane a su hijo, ¿no? Esta mujer dice que era cananea, ¿no?, ¿verdad? Era de la tierra de los fenicios. Era una gentil, adoraba a diferentes dioses, ¿verdad? Y Jesús le dijo, oye, no es lícito comer del pan de los hijos, ¿verdad? Pero ella reconoce que aún los perrillos de debajo de la mesa comen de las migajas de su amo. Y vio en ella grande fe, reconoció que sobre todas las cosas que ella había creído, sobre todas las cosas estaba Dios. Pero antes del suceso ese, antes de que un suceso me lleve a quitar la repercusión que está sucediendo en mi casa, en mi vida, en mi cuerpo, en la vida de mis seres amados, tiene que haber buscar a Cristo Jesús para romper eso que me está trayendo mal a mi vida, a mi casa, a mi enfermedad. Jesús dijo, para que seáis hijos llamados de Dios, hacer llover para el justo y para el injusto, ¿verdad?
Tú ves 10 leprosos que entran, le piden a Dios que los sane y la naturaleza de Dios sanarte. Pero hay una cosa que viene detrás que es la repercusión. La repercusión se trata de expiación. El cordero, la expiación había que prepararlo un año, ¿verdad? Tú necesitas del pan de vida, tú necesitas de la expiación, tú necesitas de acercarte al Señor un añito mínimo, buscar de Cristo, preparar el becerro, ¿verdad? Y en el añito él se le daba lo mejor al Señor, el más gordo, el más hermoso, al que le habías dedicado más tiempo. Dedica tu tiempo a Jesús. Si sientes que hay repercusiones en ti, prepara el Cordero Redentor, que es una vida y un corazón contrito y humillado al Señor. El Señor busca sacrificios vivos y reales. Y tú me podrás decir, Antonio, pero es que el Señor, esto no es por obra, no es por obra. Pero la fe sin obra es muerta. Despertemos. Estos hombres, estas mujeres, incluso siendo de otros pueblos con otras doctrinas diferentes, corrían a los pies de Jesús y se tiraban y buscaban su sanación. ¿Acaso tú eres más tonto que ellos? Yo quiero la mía. Yo sé que tú quieres la tuya. Corramos a los pies de Jesús. Tirémonos. Quizás ha habido doctrinas en mi casa que a Dios no le ha agradado y hay repercusiones. Quizás hemos sido de piedra de tropiezo para el pueblo de Dios, pero hoy es el día donde Dios quiere sanarnos, donde Dios quiere liberarnos, donde Dios quiere prepararnos como ese sacrificio vivo para entregarlo al Señor. El Señor no quiere que adquiramos repercusiones, porque el reino de Dios es predicar el Evangelio y anunciarlo. ¿Sabéis qué es predicar? Predicar es establecer. Nosotros hoy estamos estableciendo nuestra vida delante del Señor, lo estamos poniendo delante de Él para que Él haga la obra. Sin establecimiento no hay obra. Después viene el anuncio, ¿verdad? Juan el Bautista, arrepentido, mancha de víbora, el reino de los cielos se está acercando. Primero viene un aviso, como vino a Nínive, ¿verdad? Cuando vieron al profeta Jonás entrar en Nínive, ese pueblo se dio cuenta que Dios estaba pendiente de él y que venía a juicio. Fíjate la presencia de Jonás. Y la presencia de nuestro Señor, porque dice, he aquí uno más grande que Jonás. He aquí uno más grande que Salomón, la que buscaba la reina del sur. Y eso se llama Jesucristo. Y ese viene con un mensaje de arrepentimiento. Jesús no era Jonás. Tú sabes que Jonás, por Jonás hubiéramos estado todos muertos. Lo que tú le vas a dar, ellos merecen. Pero Jesús en aquel día y en este día lo que quiere es salvarnos. Solo tenemos que volvernos a Cristo Jesús. Tenemos que arrepentirnos si alguna vez hemos adquirido doctrinas falsas. Si alguna vez al denunciar los avisos del Señor no he hecho caso. Si alguna vez me han querido establecer dentro de la casa de Dios para que pueda ir creciendo y para que pueda adquirir aquello que tanto anhelo y busco. Pero Nínive lo consiguió. La reina del sur
con un estatus social increíble, se enteró de la sabiduría de Salomón y fue en busca de Salomón. ¿De quién es la sabiduría de Salomón? De Dios. ¿Quién mandó? ¿Quién fue Nínive? Jonás o Dios mismo a salvarlo. Jonás solo era un pregonero. El que está aquí, el pregonero, el que da la sabiduría, el que da el entendimiento, el que trae la sanación, el que te está diciendo acércate cada día más a mí. Ponte firme en los caminos de Dios, a que pueda ver la obra. El Señor siempre decía cuando sanaba, anda y no peques más, para que no te venga algo peor. Y cuando entraba Jesús en el templo, se los encontraba en el templo. Es un corazón como un hijo pródigo, que ha entendido que fuera de casa del Padre nada ha querido bueno. Y vuelve a la casa de mi Padre, porque allí, aún incluso los que sirven, viven mejor que yo. Iré a casa de mi Padre y me haré como uno de los que sirven. Pero Señor, si volvemos, si nos volvemos, si hemos pasado de muerte a vida, si estamos entendiendo su palabra, si la estamos estableciendo en nuestra vida, nos va a poner un anillo y nos va a poner el mejor traje. Porque Él no vino para matar y destruir como vino el otro. Vino para dar vida, y vida en abundancia. Pero es que hay personas que hoy en día no quieren a Jesús, no quieren que lo sanen, no quieren ver la realidad de las cosas. Prefieren su doctrina, sus creencias, sus dogmas, sus muros, su seguridad, antes que desnudarse delante del Señor. El Señor quiere que en el día de hoy avancemos hacia adelante. Tenía tantas sanaciones que contaros. Hay uno que está en Juan 5, no lo encuentro ahora, porque si no, no va a dar tiempo. Pero vemos un hombre que lleva 38 años, o 36 años, no lo recuerdo muy bien, que está en el lago de Bethesda, ¿verdad? Y ve el Señor que ese hombre paralítico lleva mucho tiempo que está allí. Y en el lago había 5 pórticos y un ángel bajaba de vez en cuando y tocaba el agua y la gente sanaba. Pero Jesús le dijo, ¿por qué lleva aquí tanto tiempo? Y aquel inválido le dijo, es que cada vez que el ángel baja, yo voy corriendo y siempre toca el agua uno antes que yo, y yo pues no soy sanado, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros vamos saltando de lugar en lugar, de mensaje en mensaje, buscando que Dios se manifieste en nuestra vida, buscando como dijo Jonás, como dijo nuestro Señor, gente que demanda señal, gente que va en busca de su milagro allí, acá, para allá, y no vaya a recibir ninguna señal nada más que la señal de Jonás. La señal de Jonás es arrepentimiento. La señal de Jonás es volver al camino del Señor. La señal de Jonás es un corazón que ha entendido y que ha comprendido que nada puede hacer en Cristo Jesús. Y eso es lo que hace que nosotros nos metamos en el río de Cristo Jesús y vivamos y experimentemos todas las sanaciones que tiene Cristo Jesús que hacer en nuestra vida. Hay tantos tropiezos en la vida, pero Jesús ya dijo, ay de por el que viene el tropiezo, ¿verdad? Mira, yo lo que quiero en este día es que aprendamos que nada te tucalice, te sea de obstáculo para ti, el cada vez avanzar más para Dios, afirmarte en los caminos de Dios, porque
como luchadores que estamos aquí en Cristo Jesús, nosotros sabemos contra quién estamos peleando. Yo no estoy peleando contra ti, ni Jesús está peleando contra ti, porque un reino no puede ser dividido en sí mismo. Estamos peleando con el que es de tropiezo, estamos peleando con el que está dañando nuestra vida. Estamos peleando con los que no nos dejan avanzar. Y estamos peleando para que con aquellos que no quieren que veas la gloria de Dios realizada en tu vida. Ese hombre que lleva tanto tiempo así, como nos puede estar diciendo nosotros, llevamos mucho tiempo así. Coge tu lecho y anda, coge tu lecho y camina. No esperes más la palabra, no esperes más alguien que toque tus aguas. Dios vive, es real, hoy está aquí entre nosotros, diciéndonos hoy es el día donde puedes ser sanado, hoy es el día donde debes de creer. Nada te separe del amor de Dios. En la vida vamos a tener muchos problemas. Cristo ya nos identificó que incluso los enemigos se levantarían de nuestra propia casa. ¿Quién se levantó contra Abel? ¿Quién se levantó contra José? ¿Quién envidió a David? ¿Y quién no le gustaba que el hijo pródigo volviera a casa? Todos fueron desechados, pero todos vieron la gloria de Dios, porque se establecieron, porque decidieron no ser afectados por las palabras, porque decidieron no ser afectados por las doctrinas que te marca el alrededor. Siguieron confiando en el único que es el camino, la verdad y la vida, que es Jesús. En este día debemos de confiar en nuestro Señor Jesús. Dios quiere que en esta mañana recibas un mensaje. Este mensaje lo recibió Juan el Bautista. Este mensaje seguramente lo recibió Ninime. Este mensaje seguramente lo recibió y lo vio la reina del sur. Y este mensaje lo vemos en Mateo 11 del 4 al 6. Respondió Jesús, le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado es el que crea en esta mañana. Solo por la fe puedes recibir las cosas de los cielos. Por fe uno se acerca a Dios, por fe uno corre hacia Dios y no se avergüenza. ¿Cuántas tonterías hemos hecho en el mundo? ¿Cómo te vas a avergonzar de Cristo Jesús? Cuando hoy, como le dijo a Juan el Bautista, díselo. Dile que no demande señal, pero dile en el río que te estás moviendo. Y ese río te lo puedo decir yo también como Dios, como hijo de Dios. He visto ciegos, he visto gente sanada, gente liberada, gente restaurada, gente cambiada. El reino de los cielos se ha acercado al hombre. Y el reino de los cielos quiere decirte hoy a ti y a mí que nada te podrá separar del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa de este mundo te podrá separar del amor de Dios. Dios permanece fiel. Siempre. Somos nosotros los que permanecemos infieles. Y por eso ponemos las enfermedades fuera y en Cristo Jesús somos liberados y sanados. ¿Qué prefieres tú en esta mañana? Porque la palabra de Dios se trata de decisiones. Decide tú. ¿Te vas a acercar a Dios? ¿Te vas a establecer?
El propósito de Dios es prepararte. Como ese cordero limpio y sin mancha, para que sea un sacrificio real. Solo puedo ser un sacrificio si me he preparado y me he apartado. Jesús, cuando entró en Jerusalén, se acercó a un burrito, ¿verdad? Y en ese burrito dice que no se había montado nadie. ¿Sabes para qué estaba preparado ese burrito? Y para expiación. Por eso no se había montado en ese burro nadie. ¿Te das cuenta que lo que Jesús no quiere es matarse? Jesús ya dijo: yo hago vino vuestros sacrificios. Yo busco un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Cristo quiere ir encima de ti. Ese burro no se vio más hermoso que cuando Cristo iba en su vida. Eso es lo que quiere hacer Jesús contigo y conmigo. Que dejemos que Él dirija nuestra vida. Amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Vamos a seguir creciendo en Cristo Jesús. Si Nínive, con todo lo malo que hizo, vino palabra de Dios a su vida, en el día de hoy tiene que haber habido un remover en nuestra vida. Queremos no solamente saber de Dios, sino romper todas esas consecuencias que tenemos en nuestra vida, acercándonos cada día y cada día más a Dios. Amén. Damos la gloria, Señor, y la honra, Padre, en esta bendita mañana, Padre celestial. Hoy estamos delante de ti, Señor, queriendo recibir tu anuncio, queriendo recibir tu mensaje, Padre. Ayúdanos cada día a volvernos cada día más a ti, esforzarnos, Padre, esforzarnos en nuestras áreas de nuestra vida, Padre, para entregarte esos corderos. Los corderos se trata de hacer un esfuerzo un poquito con mi propia vida. Yo soy el sacrificio vivo y real. Yo y mi vida somos los que damos alabanza. Padre mío, por eso ayuda al creyente, Padre, los que confiamos en ti, Padre, que cada día nos acerquemos más a ti con un corazón contrito y humillado, Padre, para que tú nos prepares. Te lo pedimos en el santísimo nombre de Cristo Jesús. Amén. El pueblo dijo amén.